Los salones dorados del Hotel Palace de Madrid brillaban bajo las lámparas de cristal, mientras la élite madrileña se congregaba para la gala benéfica más exclusiva del año. Isabela Márquez ajustó nerviosamente su vestido azul marino, el único vestido elegante que poseía, y observó desde un rincón cómo las mujeres deslumbrantes conversaban con naturalidad, sus joyas centelleando como estrellas inalcanzables. A los 26 años, Isabela había aprendido a ser invisible. Su familia tenía el apellido correcto para estar allí, pero no el dinero ni la influencia que realmente importaban. Trabajaba como bibliotecaria en la Universidad Complutense, vivía en un pequeño apartamento en Malasaña, y soñaba en silencio con un mundo donde su inteligencia y bondad fueran suficientes. ¿No es esa la hija de los Márquez?, murmuró alguien a sus espaldas. Pobre chica, siempre tan ordinaria. Isabela fingió no escuchar, como había hecho toda su vida. Se dirigió hacia la mesa de canapés, esperando pasar desapercibida, cuando tropezó ligeramente con el borde de una alfombra persa. Algunos bocadillos cayeron al suelo con un ruido que pareció resonar por todo el salón. ¡Qué desastre!, exclamó Cristóbal de la Riva, apareciendo como una sombra imponente. A los 33 años era el magnate más temido y deseado de Madrid. Su traje negro a medida y su mirada de acero lo convertían en el centro de cualquier habitación. ¿No puedes caminar sin destruir todo a tu paso? El salón guardó silencio. Isabela sintió que todas las miradas se clavaban en ella como dagas. Sus mejillas se encendieron de vergüenza mientras se agachaba a recoger los canapés desperdigados. Lo siento mucho, señor de la Riva, murmuró, su voz apenas un susurro. Cristóbal la observó con una expresión de disgusto que heló la sangre de Isabela. Luego, con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos, pronunció las palabras que cambiarían todo. Mira, para que lo sepas, nunca saldría con alguien como tú, ni aunque fueras la última mujer sobre la tierra. La declaración resonó por el salón como un látigo. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas, otros desviaron la mirada incómodos. Isabela sintió que el mundo se desplomaba a sus pies. No era solo la humillación pública, era la confirmación brutal de todos sus miedos secretos. Se incorporó lentamente, sus piernas temblando, y por primera vez en su vida, miró directamente a los ojos a Cristóbal de la Riva. Había dolor en su mirada, pero también algo nuevo, una chispa de determinación que él no supo interpretar. Gracias por la aclaración, respondió con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma. Ahora sé exactamente qué tipo de hombre eres. Sin esperar respuesta, Isabela caminó hacia la salida con la cabeza alta, ignorando los murmullos y las miradas. En su corazón, algo había cambiado para siempre. Nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir invisible. 3 semanas después de la humillación en el Hotel Palace, Isabela caminaba por el Parque del Retiro intentando encontrar paz entre los árboles que comenzaban a vestirse de otoño. Las palabras de Cristóbal aún resonaban en su mente como un eco doloroso, pero había tomado una decisión. No permitiría que la definieran. Se había inscrito en clases de francés, había comenzado a hacer ejercicio, y por primera vez en años, había comprado ropa que realmente le gustaba. Pequeños pasos, pero significativos para alguien que había vivido toda su vida tratando de pasar desapercibida. Absorta en sus pensamientos, no vio al hombre que corría en dirección contraria hasta que chocaron con fuerza. Los libros de Isabela volaron por los aires, mezclándose con los papeles que él llevaba en las manos. «Dios mío, lo siento muchísimo», exclamó el desconocido, agachándose inmediatamente para ayudarla a recoger sus pertenencias. Su voz era cálida, genuinamente preocupada. Isabela levantó la mirada y se encontró con unos ojos castaños llenos de amabilidad. El hombre tenía aproximadamente 30 años, cabello ligeramente ondulado y una sonrisa que irradiaba calidez auténtica. Vestía ropa deportiva sencilla, sin marcas ostentosas ni aires de superioridad. «No se preocupe, ha sido culpa mía», respondió Isabela, recogiendo un ejemplar de 100 años de soledad que había quedado cerca de sus pies. «¿García Márquez?», preguntó él, observando el libro con interés genuino. «¿Es su primera vez leyéndolo?». «La tercera, en realidad», admitió Isabela, sorprendida por su propio descaro al confesarlo. Normalmente se disculparía por leer demasiado. Una mujer con buen gusto literario. Sonrió él, extendiéndole su mano. «Soy Gael de la Riva». El apellido la golpeó como un rayo. De la Riva. Como Cristóbal. Isabela sintió que se le secaba la boca, pero la mano de Gael seguía extendida, esperando paciente.
Isabela Márquez, murmuró, estrechando su mano con cautela. Márquez como el escritor, bromeó él, sin soltarle la mano inmediatamente. Definitivamente tenemos algo de qué hablar. A diferencia de su hermano, Gael no la miraba como si fuera un estorbo. Sus ojos reflejaban curiosidad genuina, como si realmente quisiera conocerla. Era 3 años menor que Cristóbal, pero había algo en él que transmitía una madurez emocional que su hermano mayor parecía carecer completamente. ¿Le gustaría tomar un café?, preguntó Gael de repente. Conozco un lugar encantador cerca de aquí. Podríamos hablar de libros, y tal vez pueda disculparme apropiadamente por atropellarla. Isabela dudó. Todo su instinto le gritaba que huyera, que evitara cualquier conexión con la familia de la Riva. Pero algo en la sonrisa sincera de Gael, en la forma en que la miraba como si fuera una persona digna de conocer, la hizo asentir. «Me encantaría», respondió, sorprendida por su propia valentía. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Isabela no podía saber que esta decisión cambiaría no solo su vida, sino la de 2 hermanos que estaban a punto de descubrir qué significaba realmente amar a la misma mujer. El café al que Gael la llevó resultó ser un pequeño rincón bohemio en el barrio de La Latina, muy lejos del glamour dorado al que estaba acostumbrada la familia de la Riva. Las paredes estaban cubiertas de libros usados y fotografías en blanco y negro de escritores famosos. Era exactamente el tipo de lugar donde Isabela se sentía cómoda. «Este sitio es perfecto», murmuró ella, acomodándose en una mesa junto a la ventana que daba a una calle empedrada. «Me alegra que te guste», sonrió Gael, quitándose la chaqueta deportiva. «Vengo aquí cuando necesito escapar del ruido de mi familia». Isabela notó la forma en que pronunció ruido, como si cargara un peso invisible. Pidieron 2 cafés con leche y, para su sorpresa, la conversación fluyó con una naturalidad que nunca había experimentado con ningún hombre. Gael le contó que había estudiado literatura en la Sorbona, que escribía en secreto y que dirigía la fundación benéfica de la familia más por obligación que por pasión. Sus verdaderas pasiones eran los libros, los viajes a lugares remotos y las largas caminatas por montañas donde nadie conocía su apellido. «¿Y tú qué sueñas, Isabela?», preguntó él, sus ojos castaños fijos en los suyos con una intensidad gentil. Nadie le había preguntado nunca qué soñaba. Durante unos segundos, Isabela se quedó sin palabras. Luego, como si una compuerta se abriera, comenzó a hablar de sus verdaderos deseos: escribir, viajar, crear algo significativo, ser vista por quien realmente era. «Mi hermano mayor diría que esos son sueños de niña», comentó Gael con una sonrisa triste. «Él cree que solo importan los números en las cuentas bancarias y el poder sobre otros». «¿Tu hermano mayor?», preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta. Su estómago se tensó. «Cristóbal», suspiró Gael. «Supongo que has oído hablar de él. Todo Madrid conoce su reputación. Brillante para los negocios. Pero…» hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «A veces pienso que ha olvidado que somos seres humanos, no máquinas de hacer dinero». Isabela sintió un nudo en la garganta. No podía decirle que conocía muy bien la crueldad de su hermano, que había sido víctima de ella apenas 3 semanas atrás. «Debe ser difícil vivir bajo esa sombra», murmuró en su lugar. «Lo era», admitió Gael, inclinándose ligeramente hacia ella. «Pero últimamente he comenzado a pensar que tal vez es hora de crear mi propia luz». Había algo en la forma en que la miraba que hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Era diferente a cualquier mirada que hubiera recibido antes. Admiración pura, sin expectativas ocultas ni juegos de poder. Permanecieron en el café durante 3 horas, perdidos en conversaciones que saltaban de García Lorca a los viajes por Asia, de filosofía a anécdotas de infancia. Cuando finalmente se dieron cuenta de la hora, el sol ya se había ocultado. «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó Gael mientras caminaban hacia la estación de metro más cercana. Isabela lo miró a los ojos y vio algo que la asustó y la emocionó a la vez. La posibilidad de ser amada exactamente como era. «Me gustaría mucho», respondió, y por primera vez en semanas, su sonrisa fue completamente genuina. Lo que ninguno de los dos sabía era que Cristóbal de la Riva había estado observándolos desde su coche durante la última hora, con una expresión que mezclaba confusión, rabia y algo que se negaba a reconocer como celos. 2 meses habían pasado desde aquel primer encuentro en el Retiro, y la relación entre Isabela y Gael había florecido como las flores de primavera en el jardín botánico,
donde ahora paseaban tomados de la mano cada domingo. Isabela había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha ni se disculpaba por existir. Gael la miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo, y esa mirada había comenzado a transformarla desde adentro. Se había cortado el cabello en un bob elegante. Había renovado su guardarropa con piezas que reflejaban su personalidad auténtica, y había comenzado a escribir un blog sobre literatura que, sorprendentemente, había ganado seguidores. «Eres una mujer completamente diferente a la que conocí», le susurró Gael esa tarde, mientras se sentaban en un banco frente al estanque del parque. «Más segura, más radiante. Tú me ves diferente», respondió Isabela, apoyando su cabeza en el hombro de él. «Nunca nadie me había mirado como si yo importara realmente». Gael tomó su rostro entre sus manos con una ternura que la desarmó por completo. «Isabela, yo creo que me estoy enamorando de ti». Las palabras flotaron en el aire como una promesa dorada. Isabela sintió que su corazón se expandía, llenándose de una felicidad que nunca había conocido. «Yo también», murmuró, antes de que él la besara con una dulzura que la hizo sentir como si fuera la primera vez que alguien la tocaba con amor verdadero. No vieron la figura que los observaba desde la distancia, oculta detrás de un grupo de árboles. Cristóbal de la Riva había desarrollado la obsesión enfermiza de seguir a su hermano menor, torturado por una mezcla de rabia y algo más profundo que se negaba a reconocer. Esa noche, en la mansión familiar de los de la Riva, en el exclusivo barrio de Salamanca, Cristóbal esperó a que Gael regresara. Lo encontró en el estudio, leyendo con una sonrisa que no había visto en su rostro desde la infancia. «¿Qué tal tu tarde?», preguntó Cristóbal con aparente desinterés, sirviendo 2 copas de brandy. «Perfecta», respondió Gael, sin levantar la vista del libro. «Absolutamente perfecta». «¿Y esa chica con la que has estado saliendo? Isabel, ¿verdad?» «Isabela», corrigió Gael. Y Cristóbal notó cómo se suavizaba su voz al pronunciar su nombre. «Es extraordinaria, Cristóbal. Nunca había conocido a alguien tan auténtica, tan inteligente. Me hace querer ser mejor hombre». Cada palabra era una puñalada para Cristóbal. La imagen de Isabela Márquez, la mujer que había humillado públicamente, había estado persiguiéndolo durante meses. Su recuerdo aparecía en los momentos más inesperados, durante reuniones importantes, en cenas de negocios, en las madrugadas cuando no podía dormir. «¿No es esa la bibliotecaria torpe de la gala benéfica?», preguntó con crueldad calculada. «¿La que tiró los canapés al suelo?». Gael levantó la mirada bruscamente, sus ojos brillando con una protección feroz que Cristóbal nunca había visto dirigida hacia él. «Esa mujer tiene más clase y dignidad en su dedo meñique que la mayoría de las princesas vacías con las que sales», respondió con una firmeza que sorprendió a ambos hermanos. «Y si vuelves a hablar de ella de esa manera, tendré que pedirte que reconsideres tu actitud». Cristóbal se quedó paralizado. Por primera vez en su vida, su hermano menor lo había desafiado, y lo había hecho por ella, por Isabela Márquez. Esa noche, solo en su habitación, Cristóbal admitió finalmente la verdad que había estado negando. No podía soportar ver a Isabela con otro hombre, ni siquiera con su propio hermano. 6 meses después del primer encuentro, Gael decidió que era momento de presentar oficialmente a Isabela a su familia. La cena se celebraría en la imponente mansión de los de la Riva, una construcción del siglo XIX que dominaba una de las calles más exclusivas de Madrid. Isabela se preparó con especial cuidado esa noche. Llevaba un vestido verde esmeralda que Gael le había regalado, y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente hermosa. El amor había obrado milagros en su autoestima. «Estás radiante», murmuró Gael mientras subían los escalones de mármol hacia la entrada principal. «Mi madre va a adorarte». Lo que Gael no sabía era que Cristóbal había pasado la semana anterior investigando obsesivamente el pasado de Isabela. Lo que descubrió lo dejó completamente devastado. La cena transcurrió con normalidad al principio. Doña Carmen de la Riva, una mujer elegante de 60 años, recibió a Isabela con cordialidad genuina. Era evidente que Gael había heredado su calidez de ella. «Isabela Márquez», reflexionó doña Carmen mientras servían el primer plato. «¿Tu madre no era Sofía Márquez, la que trabajaba en la galería de la calle Serrano hace años?» Isabela asintió, sorprendida por la conexión. «Sí, señora. Mi madre trabajó allí durante casi 10 años». Un silencio incómodo llenó el comedor. Cristóbal, que había permanecido callado durante toda la cena, finalmente habló. «Qué curioso.
Nuestro padre frecuentaba mucho esa galería hace... ¿cuántos años? ¿27? Doña Carmen palideció visiblemente. Gael miró confundido entre su hermano y su madre, sin entender la tensión que había surgido de repente. Cristóbal, advirtió su madre con voz temblorosa. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Gael, su instinto protegiéndolo, advirtiéndole que algo importante estaba a punto de revelarse. Cristóbal se levantó de la mesa, caminó hacia un mueble antiguo y regresó con una fotografía enmarcada que había estado guardada durante décadas. La colocó frente a Isabela con una expresión que mezclaba triunfo y dolor. En la fotografía aparecía un hombre distinguido, claramente el padre de los hermanos de la Riva, abrazando tiernamente a una mujer joven de cabello castaño y ojos dulces, una mujer que Isabela reconoció inmediatamente. «Es mi madre», susurró, su voz quebrándose. «Y mi padre», confirmó Cristóbal con una crueldad calculada. Tuvieron una aventura que duró 3 años. Yo tenía 6 años cuando esto comenzó. Gael tenía 3. Nuestra madre lo descubrió cuando tu madre quedó embarazada. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Gael se había puesto de pie bruscamente, mirando la fotografía con incredulidad. «¿Embarazada?», murmuró Isabela, aunque ya conocía la respuesta. «De ti», confirmó Cristóbal observando cada reacción con satisfacción sádica. «Nuestro padre es tu padre biológico, Isabela, lo que significa que tú y Gael son...» «¡Basta!», gritó doña Carmen, levantándose con lágrimas en los ojos. «Ya es suficiente, Cristóbal». Pero el daño estaba hecho. Isabela se tambaleó, sintiendo que no podía respirar. Gael la sostuvo instintivamente, pero ahora su toque se sentía prohibido, contaminado por esta revelación devastadora. «No puede ser verdad», susurró Gael, su rostro descompuesto. «Las pruebas están todas aquí», dijo Cristóbal, extendiendo una carpeta llena de documentos. «Certificados de nacimiento, cartas, fotografías. Investigué todo después de ver lo enamorado que estabas». Isabela se soltó de los brazos de Gael y corrió hacia la puerta, necesitando aire, necesitando escapar de la verdad que acababa de destruir no solo su felicidad, sino la posibilidad misma de estar con el único hombre que había logrado amarla verdaderamente. 2 semanas habían pasado desde la revelación que destrozó el mundo de Isabela. Se había encerrado en su pequeño apartamento de Malasaña, incapaz de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Gael había intentado contactarla incontables veces, pero ella no podía ni siquiera escuchar su voz, sin sentir una mezcla devastadora de amor y repulsión. Esa noche lluviosa de noviembre, mientras Isabela permanecía acurrucada en su sofá, leyendo por enésima vez las cartas de amor que su madre había guardado en secreto durante años, alguien tocó a su puerta con insistencia. No era Gael, era Cristóbal. «Necesitamos hablar», dijo él cuando ella abrió la puerta, empapado por la lluvia y con una expresión que nunca le había visto antes. Vulnerable, casi desesperada. «No tengo nada que decirte», respondió Isabela, intentando cerrar la puerta, pero él la detuvo con la mano. «Por favor», murmuró, y esa palabra sonó extraña en sus labios, como si no estuviera acostumbrado a suplicar. 5 minutos. Contra su mejor juicio, Isabela lo dejó entrar. Cristóbal se quedó de pie en medio de su pequeña sala, pareciendo completamente fuera de lugar entre sus libros y sus muebles sencillos. «Vine a disculparme», comenzó, sus palabras saliendo entrecortadas. «La forma en que revelé lo de nuestros padres fue cruel, innecesaria». «¿Cruel?», Isabela lo miró con incredulidad. «¿Destruir mi vida es solo cruel para ti?». «Era necesario», explotó él, mostrando finalmente su verdadera naturaleza. «No podía soportar verte con él. No podía...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había confesado. Isabela lo miró fijamente, viendo por primera vez más allá de su máscara de arrogancia. «¿No podías qué, Cristóbal?». Él se pasó las manos por el cabello, luchando contra palabras que habían estado enterradas durante meses. Finalmente, la miró con una intensidad que la asustó. «No podía soportar verte enamorada de otro hombre, ni siquiera de mi hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela sintió que el aire se espesaba mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Desde aquella noche en el Hotel Palace», continuó Cristóbal, su voz quebrándose ligeramente, «no he podido sacarte de mi mente. Cuando te humillé públicamente, fue porque me aterraba lo que sentía por ti. Me aterraba que alguien como yo pudiera necesitar a alguien como tú». «¿Alguien como yo?», repitió Isabela,
su rabia comenzando a encenderse. No, se corrigió él rápidamente. No como pensaba entonces. Alguien auténtica, alguien que ve el mundo con bondad, alguien que podría hacerme mejor hombre si yo se lo permitiera. Isabela se alejó de él, sintiendo que las paredes de su apartamento se cerraban sobre ella. No puedes estar diciéndome esto, no ahora. ¿Cuándo entonces?, preguntó él desesperado. Isabela, eres libre ahora. Gael ya no es una opción para ti. Pero yo nunca he dejado de ser una opción. Gael nunca fue mi hermano cuando lo amé, gritó ella, las lágrimas finalmente liberándose. Tú me conocías. Sabías quién era mi madre desde el principio. Cristóbal se quedó paralizado. Era verdad. Había reconocido el apellido Márquez desde la primera noche, había recordado la aventura de su padre, pero había elegido no investigar hasta que los celos lo consumieron. Isabela, vete, susurró ella, agotada. Solo, vete. Pero mientras Cristóbal se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se giró una última vez. El hecho de que ya no puedas estar con él no significa que tengas que estar sola para siempre. Un mes después de la confesión de Cristóbal, Isabela había tomado la decisión más difícil de su vida: alejarse de ambos hermanos. Se había mudado temporalmente a casa de su mejor amiga Carmen en Valencia, necesitando distancia física y emocional para procesar todo lo que había ocurrido. Pero el destino, aparentemente, tenía otros planes. La llamada llegó en una madrugada fría de diciembre. Era doña Carmen de la Riva, con la voz quebrada por el llanto. Isabela querida, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ha habido un accidente. Gael está en el hospital. Los médicos dicen que... Su voz se quebró completamente. Dicen que tal vez no despierte. El mundo de Isabela se detuvo. Sin pensarlo dos veces, tomó el primer tren de vuelta a Madrid. Llegó al Hospital Universitario La Paz al amanecer, encontrando a Cristóbal en la sala de espera. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y una expresión de desesperación absoluta que jamás había visto en él. ¿Cómo está?, preguntó Isabela, olvidando momentáneamente todas las complicaciones entre ellos. Estable, pero... Cristóbal se pasó las manos por el rostro. Chocó contra un árbol en la carretera de El Escorial. Había estado bebiendo. Gael nunca bebe y conduce. Isabela sintió que se le partía el corazón. Sabía exactamente por qué Gael había estado bebiendo. La culpa la aplastó como una ola gigantesca. «Esto es culpa mía», murmuró. «No», dijo Cristóbal firmemente, tomando sus manos antes de que pudiera protestar. «Es culpa mía. Yo destruí su felicidad. Yo destrocé lo que ustedes tenían porque no pude soportar mis propios celos». Por primera vez desde que lo conocía, Isabela vio lágrimas en los ojos de Cristóbal de la Riva. «Él te ama, Isabela. A pesar de todo, él te ama con una pureza que yo nunca he conocido, y tú lo amas a él de la misma manera. Pero somos medios hermanos», terminó él. «Lo sé, pero el amor que sienten no es menos real por eso, y tal vez merecen una oportunidad de decidir qué hacer con ese amor». Isabela lo miró con asombro. «¿Qué estás diciendo?». Cristóbal se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín del hospital. «Estoy diciendo que he pasado un mes viendo a mi hermano destruirse porque perdió lo único bueno que había encontrado en su vida. Y me di cuenta de que mi amor por ti, si realmente es amor, debería hacerme querer tu felicidad por encima de mis propios deseos. Cristóbal, cuando él despierte», continuó sin mirarla, «deberías estar aquí, deberían hablar, decidir juntos qué camino tomar, porque hermanos de sangre o no, lo que ustedes sienten es especial, es raro. Y tal vez sea más importante que las convenciones sociales». Isabela se acercó a él lentamente. «¿Y tú qué harás?». Cristóbal finalmente se giró hacia ella, con una sonrisa triste pero genuina. «Aprender a vivir sabiendo que hice lo correcto por primera vez en mi vida. Aprender a amarte lo suficiente como para dejarte ir». En ese momento, una enfermera apareció en la puerta. «¿Familia de Gael de la Riva?». «Ha despertado. Está preguntando por Isabela». Isabela miró a Cristóbal una última vez. En sus ojos vio amor verdadero, sacrificio y una nobleza que nunca había sospechado que poseía. «Gracias», susurró, antes de correr hacia la habitación donde Gael la esperaba, consciente de que la decisión más importante de su vida la aguardaba. 6 meses después del accidente, Isabela se encontraba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento en el centro de Madrid. A los 27 años había aprendido algo fundamental. Antes de poder amar completamente a alguien más, necesitaba amarse a sí misma.
La conversación con Gael en el hospital había sido devastadora y hermosa a la vez. Ambos habían llorado, habían admitido su amor inquebrantable, pero también habían reconocido que necesitaban tiempo para procesar lo que significaba ser medios hermanos y estar enamorados. No importa lo que diga la sangre, le había susurrado Gael, tomando su mano con dedos temblorosos. Mi corazón te reconoce como mi alma gemela, y por eso mismo necesitamos tiempo, había respondido Isabela, con una sabiduría que la sorprendió. Necesito descubrir quién soy fuera de este amor, fuera de cualquier amor. Necesito estar completa por mí misma. Durante esos meses, Isabela había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Había dejado su trabajo en la biblioteca para lanzar su propia empresa editorial independiente, especializándose en autores noveles. Su blog literario se había convertido en una plataforma respetada, y había comenzado a escribir su propia novela. Más importante aún, había aprendido a mirarse al espejo y ver a una mujer valiosa, independientemente de quien la amara o dejara de amarla. Esa tarde, mientras revisaba manuscritos en su oficina, recibió una visita inesperada. Cristóbal apareció en su puerta, pero era un Cristóbal transformado. Había perdido peso, tenía una expresión más suave, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente en paz. «Vine a felicitarte», dijo, extendiendo un ejemplar de El País, donde aparecía un artículo sobre su exitosa empresa editorial. «Y a disculparme, una vez más. Adecuadamente esta vez. Ya te disculpaste, Cristóbal. No por lo que realmente importa», respondió él, sentándose frente a su escritorio. «Me disculpé por revelar el secreto de nuestros padres, pero nunca me disculpé por humillarte aquella noche en el Hotel Palace, por hacerte sentir invisible cuando eras lo más brillante de toda esa habitación». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Por qué ahora?» «Porque he aprendido algo en estos meses de terapia», admitió él con una sonrisa autocrítica. «He aprendido que el amor verdadero no es posesión, es admiración, es respeto. Es querer que la otra persona sea la mejor versión de sí misma, incluso si eso significa que no te elija». Se quedaron en silencio unos momentos, el peso de todas las emociones no dichas flotando entre ellos. «Isabela», continuó Cristóbal, «viniste a mi vida para enseñarme qué significa amar de verdad, y parte de ese amor es decirte que, sin importar lo que decidas sobre Gael, sobre nosotros, sobre tu futuro, mereces ser amada exactamente como eres». «Ah». Cuando se fue, Isabela se quedó sola con sus pensamientos. Miró por la ventana hacia las calles de Madrid que ahora la veían como una mujer transformada, una mujer que había aprendido que el amor más importante era el que se tenía a sí misma. Esa noche, por primera vez en meses, llamó a Gael. «¿Estás lista?», preguntó él con voz esperanzada. «Estoy lista», respondió Isabela sonriendo. «Lista para elegir el amor desde la integridad, no desde la necesidad». El mayor amor de su vida había resultado ser, efectivamente, el amor que había aprendido a tenerse a sí misma. Y ahora, desde ese lugar de completitud, podía elegir compartir su vida con quien realmente la mereciera. ¿Qué crees que debería hacer Isabela al final de la historia? Después de todo lo que ha vivido, la humillación pública de Cristóbal, el amor puro pero complicado con Gael, su medio hermano, la transformación personal que la llevó a descubrir su propio valor, y finalmente ver la redención sincera de Cristóbal, quien aprendió a amar de verdad. ¿Con quién crees que Isabela debería estar? Opción A. Con Gael. El amor auténtico y puro que la ayudó a florecer, sin importar los lazos de sangre que descubrieron después. Opción B. Con Cristóbal, quien demostró una transformación real y aprendió a amarla desde el respeto y la admiración genuina. Opción C. Sola, continuando su crecimiento personal y enfocándose en su exitosa carrera como empresaria. Editorial opción D. Con alguien nuevo, ahora que se ama a sí misma completamente, está lista para un amor desde cero. ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, o hay límites que no se deben cruzar? ¿Qué es más importante, seguir al corazón o respetar las convenciones sociales? Su participación no canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios.